Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. Hoy venimos cargados de una noticia que para muchos es de esas que te dejan sin aliento, de esas que estábamos esperando con esa mezcla de emoción y un poquito de nerviosismo. Como ya habrán visto en el título, vamos a desgranar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, un amor que al parecer Khalil Ibrahim y Esla ya no pueden soportar más y ha sido revelado. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en este torbellino de emociones y posibles consecuencias que trae esta explosiva revelación. Y antes de que nos sumerjamos en todos los detalles jugosos, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse nada de lo que pasa en nuestro apasionante mundo de historias y rumores. Bueno, ¿por dónde empezamos con este bombazo? El título nos lo dice todo: amor secreto revelado, Khalil Ibrahim y Esla no lo soportan más. Esto nos abre un abanico de posibilidades, ¿verdad? Se trata de un romance oculto que finalmente ha salido a la luz. ¿Un amor prohibido que ha estado atormentándolos y ahora la presión es insostenible? O quizás, la revelación no es tanto sobre el amor en sí, sino sobre las consecuencias que ha tenido mantenerlo en secreto tanto tiempo. Las preguntas son muchas y créanme, las respuestas que vamos a explorar son dignas de una telenovela. Empecemos por el principio, o al menos por lo que se rumorea y se intuye. Khalil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza, quizás en el mundo del espectáculo, de la música, o tal vez son figuras públicas cuyas vidas privadas siempre generan un gran interés. El simple hecho de que su amor secreto sea revelado ya nos indica que algo importante estaba ocurriendo a espaldas del público, o quizás de personas allegadas. La frase "no lo soportan más" es clave aquí. Sugiere un desgaste, una tensión acumulada, una lucha interna y externa que ha llegado a su punto álgido. No es solo que el secreto ha salido, sino que el peso de ese secreto, de esa relación oculta, se ha vuelto insoportable. Analicemos las posibles razones detrás de este secreto y su posterior revelación. Podríamos estar hablando de que uno o ambos están comprometidos o casados con otras personas. En ese caso, la revelación de un amor secreto sería devastadora y abriría una crisis mayúscula. Las presiones sociales, las expectativas, el daño a terceras personas, todo esto se sumaría a la carga que ya llevaban. Mantener un amor así en secreto implica una dosis enorme de valentía y a la vez, un estrés constante. Cada mirada furtiva, cada mensaje oculto, cada encuentro clandestino, todo genera una ansiedad que al final puede desbordar. Otra posibilidad es que la diferencia de edad, de estatus social, o incluso de origen, haya sido el motivo para ocultar su relación. En muchos contextos estas diferencias pueden ser barreras significativas, impuestas por la sociedad, la familia o simplemente por el miedo al juicio. Si Khalil Ibrahim y Esla han luchado contra estos prejuicios y han decidido que su amor es más fuerte que cualquier barrera, la revelación podría ser un acto de valentía, pero también una forma de decir, basta ya de escondernos. La frase "no lo soportan más" encaja perfectamente con esta idea. Han decidido que la libertad de amar sin ocultarse es un bien mayor que la seguridad de la discreción. Y luego está la cuestión de la revelación. ¿Quién la hizo? ¿Fue un descuido, una filtración intencionada, o quizás ellos mismos decidieron hacerlo público? Si fue un tercero, ¿cuáles fueron sus motivaciones? ¿Envidia, venganza o simplemente el deseo de exponer la verdad? Si ellos mismos decidieron hacerlo público, ¿fue un grito de desesperación, una estrategia para legitimar su relación, o un intento de controlar la narrativa antes de que otros lo hicieran? Cada escenario tiene sus propias implicaciones dramáticas y nos deja pensando en las motivaciones humanas, que a menudo son tan complejas como fascinantes. Pensemos en el impacto que esta revelación podría tener en sus vidas. Si son figuras públicas, la atención mediática será abrumadora. Las entrevistas, las portadas de revistas, los debates en redes sociales, todo se centrará en ellos. Esto puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede consolidar su amor al sentir el apoyo de algunos y la admiración por su valentía. Por otro lado, la crítica, el escrutinio constante y los juicios morales pueden ser demoledores. La frase "no lo soportan más" podría referirse no solo a la carga del secreto, sino también a la presión de la exposición pública una vez que el secreto se ha desvelado. Si hay otras personas involucradas, como parejas o familias, las consecuencias pueden ser aún más graves.
Romper relaciones establecidas, enfrentar la desaprobación de seres queridos. Lidiar con el dolor que puedan haber causado, todo eso suma a una situación ya de por sí delicada. El no soportarlo más podría ser la culminación de un proceso de toma de decisiones dolorosas, donde han llegado a la conclusión de que, a pesar de las dificultades, su amor es lo que quieren y están dispuestos a asumir las consecuencias para ser felices. Ahora, ¿qué significa exactamente que no lo soportan más? Podría interpretarse de varias maneras. Quizás significa que la tensión y el estrés de mantener el secreto han llegado a un punto en el que les está afectando gravemente su salud mental o emocional. Tal vez están sufriendo ataques de pánico, depresión, o simplemente una profunda infelicidad. La necesidad de liberarse de esa carga se vuelve una prioridad absoluta. Otra interpretación es que la relación en sí misma ha alcanzado una etapa en la que ya no pueden seguir fingiendo. Han llegado a un punto de intimidad, de compromiso emocional, en el que el secreto se siente como una traición a la propia relación. Sienten la urgencia de vivir su amor de forma auténtica y transparente, y eso implica desvelar la verdad, sin importar a quién pueda afectar. Y no olvidemos la posibilidad de que el secreto ya no sea sostenible porque alguien más lo ha descubierto y está a punto de hacerlo público. En este caso, la revelación podría ser un intento de tomar el control de la situación, de ser ellos quienes cuenten su historia, en lugar de ser expuestos por otros. La frase "no lo soportan más" aquí se refiere a la impotencia y la falta de control ante la inminente revelación externa. Es fascinante cómo un título tan corto puede evocar tantas historias y emociones. Alil Ibrahim y Esla, estos nombres cargados de misterio, nos invitan a imaginar escenarios, a ponernos en su piel. ¿Han encontrado el amor verdadero en medio de circunstancias complicadas? ¿Su valentía los llevará a la felicidad plena o a un camino lleno de espinas? Solo el tiempo y quizás futuras revelaciones nos darán las respuestas definitivas. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que este evento, la revelación de su amor secreto, marca un antes y un después en sus vidas. Es un punto de inflexión que los obligará a enfrentar realidades, a tomar decisiones definitivas y, lo más importante, a vivir de acuerdo con sus sentimientos más profundos. La frase "no lo soportan más" es un eco de esa lucha interna que finalmente ha cedido ante la fuerza del amor y la necesidad de autenticidad. Llegamos al final de este análisis tan intenso. Hemos explorado las diversas capas que podría tener la revelación del amor secreto entre Alil Ibrahim y Esla, analizando las posibles razones, las implicaciones y el significado profundo de que no lo soportan más. Lo que queda claro es que este es un momento crucial en sus vidas, un punto de quiebre que seguramente traerá consigo muchas más historias y evoluciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dejado pensando. Ahora me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que ha llevado a esta situación? ¿Cuál creen que será el desenlace para Alil Ibrahim y Esla? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también aman las historias intrigantes y las vidas de los famosos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis que seguro les encantarán. Hasta la próxima.